y hermanos. Vamos a continuar entonces con la serie del libro o la epístola de Santiago, para que estén buscando el capítulo 1 y demos lectura todos juntos. Santiago capítulo 1 del verso 18, o sea, 12 al 18. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te rogamos en este tiempo que nos ayudes, Señor, a estar atentos a tu palabra. Ayuda a mis hermanos y bendíceles, Señor, con tu palabra, edifícales. Y te ruego por mí, Señor, para que tengas misericordia de mí, por amor a tu iglesia, y me uses para su beneficio, su bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a sacar esto. Entonces, hermanos, hasta aquí esta carta nos ha mostrado primero a quién va dirigida, a qué destinatarios va dirigida, que estos destinatarios se encontraban en la dispersión, dice en el versículo 1. Esto quiere decir que la hostilidad y la persecución al cristianismo los obligó a dejar sus hogares por quizás salvaguardar sus vidas. Ellos habían sido entonces dispersados de sus lugares de origen. Y Santiago, como pastor y pastor de estos hermanos que fueron dispersados, les escribe esta carta que busca animarlos y está llena de consejos prácticos que son consecuentes estos consejos prácticos con las dificultades que estos cristianos estaban viviendo por la dispersión que estaban sufriendo. Les anima diciéndoles que deben sentirse gozosos de hallarse en diversas pruebas que fortalecerían su fe y su carácter. Ese es el fin de las pruebas, fortalecer su fe y su carácter, es lo que vimos anteriormente. Dijimos que el objeto de la prueba era la fe del cristiano. Les aconseja encontrar sabiduría en el único que es la fuente de toda sabiduría celestial, que es nuestro Señor Jesús, y que va de la mano para poder superar las pruebas, las diversas pruebas en las que se encontraban. Y anima también a los pobres o a los que a causa de las mismas circunstancias que estaban viviendo hayan quedado desprovistos de sus bienes materiales, a encontrar entonces su valor en Cristo, que es lo que se vio en el sermón anterior con Iván. Y el texto que vamos a ver hoy, Santiago vuelve al tema de las pruebas, pero aquí agrega un matiz que podríamos decir prueba o tentación también. Entonces entremos de lleno a los versículos. Comenzando con el 12. Dice aquí Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Entonces, aquí Santiago, como decía, regresa al tema que introdujo al principio de esta serie, de esta epístola, que es la perseverancia bajo las pruebas, que se ven en el versículo 2 al 4. Y él llama que es bienaventurado el creyente, que es perseverante, y le dice que a causa de su amor por Dios, este creyente recibirá la corona de vida, que es como parafrasear el mismo versículo 12. Entonces, el hombre que soporta la tentación demuestra, por palabras, por lo que vemos aquí, escrito por Santiago, el hombre que soporta la tentación demuestra su verdadera fe en Dios. Su perseverancia no es lo que le da la salvación, sino que es la evidencia de que él ya es salvo, que él ya tiene la salvación. Al superar las pruebas con su fe intacta, se muestra entonces como un creyente genuino. La recompensa por esta perseverancia, dice Santiago, es la corona de vida. A diferencia de una corona como la que usan los reyes, los monarcas, esta es como la que se le entregaba a los atletas de la antigüedad, a los que eran victoriosos, se les entregaba una corona. Y de hecho, recordaba yo que cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Atenas, no sé, hace hartos años atrás, donde los tenistas chilenos sacaron medallas, ahí conmemorando como los Juegos Olímpicos por excelencia, el origen, si no me equivoco, en Atenas, conmemorando aquello se les ponía una corona de algún, era como de algún, simulando una ramita, una corona de ramitas de algo, no estoy seguro de qué. Pero es como a esa alusión de corona de la vida, es como a la corona de victoria que se le da a los atletas de la antigüedad, que simboliza entonces el triunfo. Y en este contexto, la corona de vida se puede entender entonces como la misma vida eterna, que se confirma a través de la perseverancia del creyente. En resumen, hermanos, la perseverancia es la prueba visible de una fe que ya ha sido aprobada por Dios. Y esa aprobación se traduce en la promesa de la vida eterna. Entonces Santiago asocia claramente la perseverancia fiel del que soporta la tentación con un verdadero amor por Dios. O sea, el que está perseverando y soportando la tentación o la prueba, demuestra entonces que tiene un verdadero amor por Dios. La perseverancia es una de las evidencias más seguras de los que le aman. Esta es una definición bíblica de un creyente genuino, una persona que de veras ama a Dios. Entonces, hermanos, cuando vemos o nos podemos preguntar, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Una de las formas de saberlo es si creemos o si tenemos fe. ¿Y cómo se manifiesta la fe en alguien? Es que esa persona que ha tenido una fe salvífica cree y confía o confía en el Señor, deposita su confianza en el Señor. Esa es la manera en que se manifiesta la fe. ¿Y cómo puedo confirmar que estoy confiando verdaderamente en el Señor, teniendo esa fe salvífica? Bueno, eso se ve visualmente, valga la redundancia, en que esa persona que ha profesado una fe persevera también en esa fe. Entonces no es algo que yo voy y hago una oración de fe, como se le llama en algunas partes, y ya soy automáticamente, o sea, eso me garantiza mi salvación. Es algo que se manifiesta a lo largo de toda la vida, hermanos. Ahora, no estoy diciendo, y que no se malinterprete, en que yo tengo que demostrar o ir consiguiendo esa salvación, sino que externamente yo voy a saber que alguien es salvo, o puedo confiar en que alguien es salvo, es miembro del cuerpo de Cristo, en que esa persona está perseverando, en que esa profesión de fe que él manifestó se nota en sus actos, en que su vida está siempre perseverando en los caminos del Señor. Es la manera en que nosotros podemos ver
Ahora, internamente sabemos que Dios salva una vez y para siempre. Eso no cabe la menor duda y no lo estamos poniendo tampoco en duda. Pero la manera visual para que nosotros también como iglesia, y sobre todo aplica a la hora de aceptar miembros, bueno, es esa la manera en que tenemos que ver que alguien es cristiano verdaderamente, en que ha creído en el Evangelio, en que manifiesta una confianza en el Evangelio y persevera en aquella confianza a lo largo de su vida. Entonces, un cristiano genuino no es alguien que en determinado momento hizo una profesión de fe solamente, sino que es una persona que muestra verdadera fe por un progresivo amor por Dios, que las pruebas y aflicciones no lo pueden dañar y mucho menos destruir, no importa cuán severas sean o cuánto puedan durar, así como la obediencia a la voluntad de Dios, el amarlo, es sin duda prueba también de la fe verdadera. Y sin duda estas palabras buscan animar al oyente primario de esta carta, que estaba pasando por dificultades, estaban dispersos, pero Santiago les dice: hermanos, ustedes son bienaventurados si soportan estas dificultades, porque el que estén soportando les va a traer a ustedes una confirmación también a sus almas de que están en el Señor, y que va a llegar el día en que van a recibir esa corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso debería dar esperanza al cristiano que está pasando dificultades, hermanos. Y esta prueba o tentación que aquí está hablando Santiago en este versículo en particular, es como en general está hablando él. Está diciendo, es como las palabras que usa Pablo cuando dice he corrido la carrera, ¿cierto? He terminado la carrera, se refiere a toda su vida cristiana. Y entonces ha llegado a la meta y va a recibir también esta corona de vida. Es como a eso mismo que se refiere Santiago. Está hablando de una prueba en general de las dificultades que conlleva ser cristiano, y sobre todo en el contexto de estos cristianos que estaban viviendo dificultades. Entonces, él está diciendo, al final de su vida van a recibir la corona de la verdadera vida, que es la vida eterna. Entonces, sin duda, estas palabras le tienen que haber traído, o era el propósito, darles ánimo a los hermanos en la dispersión, que estaban en la dispersión. Continuamos con el verso 13. Dice, del 13 al 17 vamos a leer. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí era necesario tomar toda esta sección completa, del 13 al 17, porque al leerla completa nos damos cuenta que Santiago lo que está queriendo aquí es no dar espacio a poner en duda a Dios, de que queramos culparle por, en este caso, las tentaciones. Y aquí hay que hacer una aclaración, aunque la voy a hacer un poco más adelante, con respecto a esta palabra, que aquí se dice tentación, en otras partes se dice prueba, pero ya vamos a ir a eso. De hecho, ahora vamos. Esta palabra, en el original, es peirasmo, y como les decía, se usa de manera intercambiable. Santiago, en la misma palabra, aquí la ha ocupado anteriormente en nuestras traducciones
termina siendo prueba, traduciéndose como prueba, en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es la misma palabra que después acá se traduce como tentación. Entonces, y esta palabra, peirasmo, tiene el sentido esencial de probar, examinar, analizar o comprobar. Y puede tener connotaciones positivas o negativas, y esto va a depender del contexto en el que se está utilizando. Entonces, en la misma palabra se traduce tanto como prueba o tentación. Y en nuestro idioma estas tienen distinta connotación. La tentación tiene una connotación negativa, la prueba no necesariamente. Y aquí quiero apoyarme en un comentario del pastor John MacArthur con respecto a esta palabra. Y él dice, esta misma palabra, en forma nominal o verbal, se emplea para ambas ideas, porque la diferencia principal no está en el peirasmo mismo, o sea, en el término literal, sino en la respuesta de una persona a esta palabra, que es prueba o tentación. Si un creyente responde con fiel obediencia a la palabra de Dios, soporta debidamente una prueba. Si sucumbe ante ella en la carne, dudando de Dios y desobedeciendo, se siente tentado a pecar. Una respuesta correcta conduce a una firme posición espiritual, a justicia, a sabiduría y a otras bendiciones, como se ven desde el 12 hacia atrás. Desde el versículo 12 hacia atrás vemos que la connotación de esta palabra es positiva, trae bendición. Pero una respuesta incorrecta conduce al pecado y a la muerte, que es lo que vemos en esta sección que ya hemos leído. Y aquí me es necesario aclarar, por lo mismo, para no... Yo en el sermón anterior que di, yo dije literalmente que las pruebas, que Dios era autor de las pruebas, pero en el contexto en el que estaba predicando esa sección, que eran las pruebas que yo decía, el objeto de la prueba cuál es, y veíamos en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y ahí derivan hartas cosas. Y yo dije en ese momento que las pruebas, Dios era autor de las pruebas. Entonces después quedé igual con un sentimiento de duda y dije, esto se puede malinterpretar, porque claro, acá mismo Santiago está hablando de otro tipo de pruebas que traen, que terminan en tentación y por ende pecado, y el pecado a muerte. Pero aquí es donde aplica esta definición que acabo yo de dar, de que dependiendo del contexto, creo que no está mal haber dicho que Dios es autor de las pruebas. Pero quizás sería mejor, para no dar espacio a duda o a malinterpretación, decir Dios permite las pruebas, pero como también permite Él las tentaciones. Él sigue siendo soberano aun cuando nosotros pecamos. Pero un poco voy a darle aquí algunos ejemplos, y porque igual sigo afirmando que quizás no está mal haber dicho en el contexto que lo dije, el que Dios es autor de las pruebas. Porque, hermanos, si vemos desde el principio, una de las principales características del pecado ha sido la tendencia a pasar la culpa. Y los padres, sobre todo, podemos dar fe de eso cuando vemos a nuestros niños, que fácilmente echan la culpa de sus maldades al hermano o a otro. Y es lo que vemos también en el relato de la creación. Cuando Dios confrontó a Adán con su pecado en el huerto del Edén, la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando el Señor le pregunta a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Ella responde: la serpiente me engañó y comí. Nunca asume su culpabilidad. Y entonces Eva culpó a Satanás, ¿cierto? Pero Adán fue peor. Si comparamos lo que hizo cada uno, lo que hizo Adán fue peor, porque si en las palabras que él dice, la mujer que me diste, está culpando a Dios, está diciendo, fue tu culpa, la mujer que tú me diste me hizo caer. Entonces vemos la gravedad del pecado
vemos que no tenemos la tendencia a echar la culpa. Entonces, aún con más vehemencia, Santiago se opone a la intolerable idea de culpar a Dios cuando declara, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y aquí es importante, ¿por qué decía lo anterior? Es de que con este ejemplo de Génesis podemos darnos cuenta de que Dios a Adán le dice: tú puedes comer de todo árbol del huerto, con excepción de un árbol. Él está poniéndole una prueba ahí. Y de hecho, los teólogos dicen que si, en la suposición obviamente, que si Adán hubiese pasado la prueba, entonces, de obediencia, entonces él tendría vida eterna y por ende toda la descendencia de Adán. Ese es el pacto de obras, si no me equivoco, ¿cierto? Bueno, si me equivoco, por ejemplo. El pacto de obras, y eso es una prueba. Y esa prueba la está poniendo Dios. Es el pacto que Dios hizo con Adán. Pero Adán cayó. Dios no es autor de esa caída. Es el mismo Adán, el autor. Entonces aquí es donde vemos esta diferencia. Dios es el autor de esta prueba o de este pacto de obras en el Edén, pero la tentación no es autor Dios, en este caso fue la serpiente que los tentó, pero ellos sintieron ese deseo interno de querer ser como Dios. Por ende, entonces, pecaron, pero Dios no es autor de ese pecado. O sea, aquí es donde vemos esta diferencia y por eso creo que no está del todo mal haber dicho que Dios es autor de la prueba. Pero no así de la tentación en este contexto, aunque la palabra sea la misma. Porque el contexto donde se usa esta palabra es como cambia la definición. Entonces, hecha esta aclaración, continuamos. Entonces, Santiago se opone a esta idea también, y él prevé también, por el hecho de que está hablando de las pruebas desde el versículo 2, y estos hermanos están pasando por dificultades que no se las deseamos a nadie, ¿cierto? De tener que dejar todas nuestras posesiones, donde hemos crecido, donde hemos creado recuerdos, donde tenemos comodidad, por arrancar, por escapar de la persecución. Ellos están pasando por dificultades terribles. Entonces, Santiago no quiere dar espacio a que ellos, quizás por las circunstancias en las que estaban, si llegaban a pecar contra Dios, a maldecir a Dios, a negar a Dios, Santiago dice: eso no tiene nada que ver Dios en esto. Es de su propia concupiscencia que nacen estos pecados, y lo vamos a ver en detalle. Entonces, esta palabra no diga, lo dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esta palabra también se puede traducir de mejor manera, así como les voy a decir ahora, que nadie se diga hacia sí mismo. Que nadie se diga, es decir, que nadie se trate de convencer a sí mismo cuando es tentado, que está siendo tentado por Dios. Esa idea es completamente maldita, es completamente anatema si la llegáramos a pensar, de que Dios es el que está tentándome. Entonces lo que dice Santiago, por lo tanto, es que nadie debe decir que Dios es siquiera responsable indirecto de la tentación a hacer el mal. Él no es de ninguna manera y en ningún grado responsable, directo o indirectamente, de que seamos tentados. ¿Y por qué? Dice Santiago: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no tiene relación con el mal. Entonces, si Él llegase a ser autor de la tentación, tendría que tener relación con el mal. Por eso está dando ese argumento Santiago. Él no tiene relación con el mal. ¿Cómo ustedes pueden culparle por el mal que ustedes están cometiendo al ser tentados? Entonces, Dios no puede ser tentado
Esto se debe a su naturaleza. Él es completamente ajeno al mal, como la luz lo es a la oscuridad. A diferencia de las deidades de otras religiones, que a menudo son descritas con fallas humanas como la maldad, la envidia, son arbitrarios. En cambio, el Dios de la Biblia es intrínsecamente puro e invulnerable. Las deidades de la mitología griega, romana y otras religiones reflejan las debilidades de sus creadores humanos. Son envidiosos, son celosos, de la forma negativa me refiero. Estos son representados como seres inmaduros a veces, caprichosos e incluso viciosos, tienen vicios, los dioses de estas religiones paganas. Pero aunque ellos tengan poderes sobrenaturales, carecen de la sabiduría y la virtud que se esperaría de un ser supremo. De hecho, no solo cometen pecado estos dioses de otras religiones, sino que también incitan a los humanos a pecar. Por eso también es necesario, era necesario que Santiago hiciera esta aclaración, porque los de las otras religiones bien podían culpar a sus dioses, con minúscula, de sus situaciones de maldad, que ellos mismos incluso les incitan como a sus feligreses a pecar en muchas religiones. Aunque quizás para ellos no lo son, no es pecado, pero a la luz de la Escritura sí lo es. Entonces Dios es absolutamente intocable por el mal. Él existe en un plano totalmente distinto, donde el mal no tiene cabida. Por el contrario, entonces estos dioses paganos, al ser creaciones de mentes caídas, o sea, de nosotros mismos, de los hombres, manifiestan esos mismos defectos que tienen sus creadores, que son al final hombres de carne y hueso. Y esta característica de pureza total es única entonces en el Dios descrito en nuestra palabra, en las Escrituras, hermanos. Entonces no hay espacio para pensar o mencionar que Dios es culpable de nuestras tentaciones. Santiago en el 14 dice, sino que cada uno, aquí aclarando, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí Santiago nos da la explicación de cómo funciona la tentación, cómo es el proceso desde la semillita hasta que ya da un fruto, que es un fruto de muerte, como nos dice. El texto dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y esta palabra concupiscencia se refiere a un deseo intenso de nuestro interior. Aunque el diablo sin duda es el tentador por excelencia, Santiago se enfoca en la vulnerabilidad interna de la persona, en sus propios deseos. Los deseos, hermanos, pueden ser por cosas lícitas, y no necesariamente malas, como por ejemplo el deseo de tener recursos, dinero, no es necesariamente un deseo malo, es necesario. Deseos como el poder o aprobación. El problema, hermanos, es la intensidad que tenemos, con la que tenemos ese deseo. Porque el deseo a comer, a dormir también no es malo, pero si la intensidad es fuera de lo normal, de lo natural, termina siendo pecado. Entonces, Santiago reconoce que las tentaciones externas existen, pero su enfoque está en lo que ocurre internamente en el corazón del hombre. El pecado comienza en el corazón, no solo en actos externos. No somos tentados ni siquiera indirectamente, ¿cierto?, de parte de Dios, sino que somos directamente atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. La falla está completamente dentro de nosotros. Nosotros estamos fallados, hermanos. Y por eso es que deseamos de mala manera.
porque aún no tenemos un cuerpo redimido. Aún arrastramos con este cuerpo de muerte, como dice Pablo. Hemos sido salvados gloriosamente y tenemos el Espíritu Santo. Pero no obstante, hermanos, retenemos a un enemigo dentro de nosotros, en la forma de anhelos, de pasiones y concupiscencias que siguen siendo pecaminosas. Aún las cosas que en sí mismas son buenas y honorables pueden codiciarse por razones pecaminosas. Como les decía, la comida y el dormir son incluso dones maravillosos que Dios nos ha dado y son necesarios. Uno necesita dormir y es placentero dormir. Necesita comer e incluso también es placentero comer, es rico comer un plato, tu comida favorita, disfrutarla, no es necesariamente malo. Pero cuando lo deseamos y codiciamos en forma extrema, se vuelve la comida en glotonería y el dormir se vuelve en pereza, flojera. Son cosas que terminan siendo pecaminosas, así tan sencillas como estas necesidades básicas. El amor en la intimidad del matrimonio es el don supremo que Dios ha dado al hombre y a la mujer para el mutuo placer físico, pero a fin de que se disfrute exclusivamente y sin excepción alguna en el matrimonio. Y hay pocos pecados en la palabra de Dios que Dios condene más con severidad que las relaciones íntimas fuera del matrimonio. Ahí vemos otro ejemplo de lo que ese deseo intenso por llevar a cabo satisfacerlo, termina siendo pecaminoso. Dios ha dado un marco para disfrutar de todas las cosas lícitas, pero fuera de ese marco termina siendo un deseo excesivo y distorsionado, o sea, concupiscencias pecaminosas. Finalmente, Santiago en el capítulo 15, o sea, en el verso 15 dice, continúa con este proceso de la concupiscencia, de la tentación. Dice, entonces la concupiscencia, ese deseo intenso que tenemos dentro de nosotros, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, después de ser atraído y seducido, el deseo concibe y da a luz el pecado. El pecado no nace de la nada. Tiene que ver con los deseos y pasiones que hay en nuestro corazón. Si no detenemos ese proceso, el embarazo va a llegar a término. Aquí Santiago está haciendo esa ilustración de como si fuese un embarazo, porque dice, da a luz el pecado. Cuando es concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Entonces, si no detenemos ese proceso, el embarazo va a llegar a término, y Santiago nos exhorta entonces a abortar el pecado, sometiéndonos a Jesucristo antes de que se consuma este deseo. Finalmente, si esto no sucede, el pecado que se ha consumado da a luz la muerte. La muerte aquí puede referirse tanto a la muerte espiritual como al deterioro espiritual, en el caso del cristiano. El pecado produce consecuencias negativas como la esclavitud y la destrucción de la vida y la reputación. El diablo es un experto en publicidad, pintando el pecado como algo hermoso y delicioso, pero la letra pequeña del contrato dice muerte, hermanos, y la letra dice pequeña entre comillas, porque en realidad como cristianos sabemos que el pecado produce muerte espiritual, y es lo que nos lleva entonces a la necesidad de un Salvador en el caso de los no creyentes, pero a nosotros nos deteriora espiritualmente. Entonces, mientras que el pecado te ofrece la libertad de escoger,
no te da la libertad de escoger las consecuencias. Y estas vienen solas, hermanos. En el caso del cristiano, entonces, un deterioro espiritual, esclavitud, destrucción de nuestra vida y reputación. Y Santiago continúa en el verso 16 y dice: amados hermanos míos, no erréis. A la luz de estas verdades que ha dicho Santiago anteriormente, Santiago implora: amados hermanos míos, no erréis. Lo que quiere decir es que dejen de culpar a los demás, a las circunstancias o a Satanás por las tentaciones y los pecados que son de nuestro propio corazón, de nuestros propios deseos pecaminosos. Y sobre todo, hermanos, dice Santiago, no culpen a Dios, ni se les cruce por la mente el culpar a Dios por las circunstancias en las que estamos. Tomen ustedes toda la culpa, que es a quienes les pertenece. Comprenda que el enemigo de usted, su naturaleza caída, sus concupiscencias, sus debilidades, sus justificaciones mentales y sus pecados están dentro y hay que enfrentarse a ellos desde adentro. No cometamos ese error, amados hermanos míos, dice Santiago, de culpar a Dios, de tener esa misma tentación de culpar a Dios por lo que pueda, por las tentaciones o pecados en los que puedan estar pasando. Y en contraste a eso, dice Santiago en el verso 17 al 18, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, Santiago afirma que Dios no es responsable de nuestras tentaciones a pecar, porque, como ya ha puesto en claro en lo que ya hemos visto, su naturaleza misma es incompatible con la naturaleza del pecado. Como Dios es totalmente recto y justo, por definición, Él no puede tener parte en el pecado, en ninguna forma o grado. Lo que viene de Dios no es pecado, sino solo toda buena dádiva y todo don perfecto. La perfección, la santa bondad de Dios trae como resultado que su obra y su dar solo reflejan su perfecta santidad y verdad. Sus obras reflejan su carácter, hermanos. Eso está diciendo Santiago. No piensen que Dios es el culpable, porque Él, nada que ver, de Él viene toda buena dádiva, todo don perfecto. Él es el Padre de las luces. No hay mudanza en Él, no hay sombra de variación. Incluso Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso está diciéndonos Santiago. Les decía a los primeros destinatarios, y nos dice también hoy a nosotros, si es que estuviésemos dudando de Dios en algo, que el Señor nos libre de aquello, hermanos. En contraste con el pecado que viene de nuestros deseos, de Dios solo viene lo bueno. Esta bondad se apoya en la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Él no cambia. Él es el Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A diferencia de los cuerpos celestes que se mueven, Dios permanece firme e inmutable. Todo lo bueno, desde las cosas materiales hasta el progreso espiritual que podemos tener en nuestras vidas cristianas, proviene de Él. La salvación también es una dádiva de Dios. El argumento entonces es que si Él nos hizo nacer de nuevo por su voluntad, no nos va a arruinar tentándonos, hermanos, a pecar. Eso es lo que está diciendo Santiago, y les dijo a sus destinatarios. Dios los salvó, no nos va a arruinar con tentaciones. En Él no hay relación con el pecado. La salvación es una decisión de Dios. Él nos escogió y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús, sin que nosotros lo mereciéramos. A diferencia del pecado, que engendra muerte, la voluntad de Dios genera vida espiritual.
Cuando Santiago dice la palabra de verdad, en el 18 dice, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Se refiere al Evangelio. A través de la proclamación de este mensaje, Dios nos regeneró y Dios sigue regenerando a pecadores y transformó y sigue transformando a pecadores, convirtiéndonos en una nueva creación. Es el instrumento del Evangelio, que es el instrumento que Dios usa para darnos nueva vida. Y continúa diciendo que nos salvó con este instrumento, que es la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ese concepto primicias se toma del Antiguo Testamento, donde se ofrecían los primeros y mejores frutos a Dios como algo sagrado y valioso. De la misma manera, los creyentes somos para Dios sus primicias. Y esto significa, hermanos, de manera bien resumida, que somos, como primicias del Señor, somos valiosos para Él. Somos su posesión más preciada, hermanos. También significa que somos santos. Hemos sido apartados y dedicados a Él. Las primicias eran apartadas y dedicadas a Dios, santificadas a Dios. Bueno, nosotros somos primicias para Dios, o sea, santificados para Él, por Él mismo. Y estamos seguros, al ser sus primicias, pertenecemos a Dios. Por lo tanto, no hay posibilidad de que Él nos aparte de su camino. Hermanos, qué gran honor el que seamos nosotros primicias de su creación. Somos primicias de sus criaturas. Es un gran honor para el cristiano. Somos las primicias de Dios y por tal razón somos santos. El Señor nos ha santificado. De esa posición nadie nos puede sacar, hermanos, porque Él es el que nos puso ahí. Él es inmutable, no hay sombra de variación en Él. No hay mudanza en Él. Es decir, que Dios nos ha escogido entre todas las criaturas para ser santos y nos ha dedicado a sí mismo. Pertenecemos a Dios, por lo tanto, que nadie piense nunca que Dios puede buscar que nosotros nos extraviemos. Ni se nos ocurra, hermanos. Esto es imposible porque Él es santo y nosotros somos sus primicias. Compartimos su santidad, hermanos. Realmente es digno nuestro Dios de gloria, honra, poder, alabanza, acción de gracia, porque nos ha santificado y estamos seguros en Él. Hermano, esto debe darnos gozo. Debemos sentirnos gozosos y que jamás se nos ocurra pensar que nuestra maldad Dios nos ha hecho que cayéramos en ella. No, hermanos. Cuando en el Padre Nuestro dice que líbranos de tentación, o no nos dejes caer en tentación, más bien, líbranos de todo mal, no está queriendo decir que Dios es el que nos lleva a la tentación, no. Está diciendo, no permitas que caigamos en tentación. Eso debemos orar constantemente, hermanos, porque si ustedes se conocen a sí mismos, saben que dentro de ustedes hay maldades que dan vergüenza expresarlas en público. Cada uno de nosotros sabe eso. Y Dios aún lo sabe mejor que nosotros. Solo Él conoce el corazón del hombre. Debemos orarle para que no nos deje caer en tentación, para que nos libre de todo mal. Y el Señor sin duda nos ayudará. Y también, hermanos, abogado si hemos pecado, pero debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos delante de Él, incluso si nosotros que somos salvos, debemos seguir arrepintiéndonos por nuestros pecados que seguimos cometiendo. Y Él es fiel y justo para salvarnos. Así que, hermanos, gocémonos en el Señor. Oremos. Padre Santo,
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque realmente vemos ánimo en tu palabra, Señor. Podemos ver que tú eres inmutable y estamos seguros en ti, Señor, que de ti jamás provendrá ninguna maldad, ni nada que se le parezca, Señor, porque tú no tienes relación con el mal, y en cambio tú sí eres autor de todo lo bueno que tenemos, todo lo maravilloso que podemos tener en nuestra vida, las cosas materiales, pero sobre todo las espirituales que tú nos has dado, el hacernos coherederos con Cristo, el ser hechos hijos tuyos, proviene de ti, Señor, y tú no tienes mudanza ni sombra de variación. Oh Señor, esas palabras nos hacen sentir seguros. Y aún más nos dices que somos tus primicias. Nos has apartado, Señor, nos has asegurado que estaremos a tu lado eternamente y nos darás esa corona de vida, que es la vida eterna en tu presencia, Señor, con un cuerpo glorificado que estará también ajeno a toda maldad. Oh Señor, anhelamos aquello, anhelamos ya no tener relación con el pecado, ya no tener relación con estas concupiscencias que quieren brotar a cada instante de nuestro corazón. Señor, anhelamos estar ajenos a la maldad y al pecado que hay dentro de nosotros, Señor. Y sabemos y confiamos de que un día lo estaremos, por Jesucristo solamente, por su obra perfecta. Y te damos gracias en su nombre por todos estos beneficios. Amén. Amén.